Buenas tardes desde Lima. Ok, continúa. Y nada, es una presentación, bueno, es una introducción a Cypress. Bueno, de todos los que estamos acá, entendemos un poco sobre el tema de automatización y un poco sobre el tema de testing. Entonces, esta es una herramienta bastante nueva y quiero darle todo el conocimiento posible, bastante resumido, pero todo el conocimiento posible. Entonces, comencemos con la presentación. Acá. Ok, lo primero es quién soy, ¿no? ¿Quién les habla? Les habla Jesús Pérez, pero me consiguen en el internet como Hubs402. Soy ingeniero en sistemas, egresado del año 2010 y de ahí en adelante he trabajado como freelancer, he trabajado desarrollando ERP para empresas, he trabajado como full stack, frontend, solamente backend y actualmente me desempeño como automated QA testing en una empresa del ámbito financiero. Y allí es donde he recaudado incluso muchísimo más conocimiento del que ya traía, ¿no? Toda la experiencia, pero ahí lo he puesto más en práctica. Abajo ven un pequeño icono que tiene un corazoncito y dice JavaScript. Y sí, soy fanático a JavaScript, soy amante del JavaScript al 100%. Y nada, bueno, espero que vayamos disfrutando la presentación. ¿Qué es Cypress? Cypress surge como una necesidad dentro del mundo del testing. Entendemos por testing que todo software necesita ser probado. Todo software necesita tener una calidad y tener como una certificación de calidad, ¿no? Entonces, esto se ha venido viendo mucho, o sea, ha ido incrementando la relevancia en los últimos años. Hemos visto que han surgido más herramientas de testing, han surgido más herramientas de automatización, porque se ha visto la necesidad de poder probar y ser muchísimo más eficiente en el mundo del testing para dar software de calidad. Y también es por el crecimiento tecnológico que ha existido a nivel global. Incluso podría decir o podría afirmar que en estos 2 últimos años, a partir del 2020, que fue el tema de la pandemia, que todos nos vimos de cierta manera obligados a iniciar con trabajos desde casa, home offices, home work, se ha incrementado muchísimo más el tema de la tecnología, ¿no? Las compras por internet, se ha ido perdiendo más el temor, se ha ido dando una aceptación mucho más amplia de la tecnología. ¿Y qué tiene que ver esto con Cypress? Mucho. ¿Por qué? Porque a medida que va habiendo una aceptación mayor de las personas en cuanto a la tecnología, es necesario poder brindar un software de calidad. Es necesario hacerle pruebas, es necesario saber de que una tienda que te ofrece sus productos, que transacciona con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito, con tu plata, no se va a caer en mitad del proceso, no te va a fallar y te va a cobrar 2 veces, 3 veces. Entonces es sumamente importante el tema de las pruebas, es sumamente importante el tema de ese control de calidad. Es algo que sí ha existido desde muchísimos años. No sabría decir con exactitud cuándo comenzó todo este mundo del testing, pero sí es algo que ha existido. Pero ha ganado muchísima relevancia, como les digo, en los últimos años. Ahora bien, ¿qué es Cypress? O sea, si nos vamos un poco más al detalle, ¿qué es o qué hace, no? Inicialmente nosotros conocíamos herramientas, por lo menos las personas que han estado en el mundo del testing desde hace mucho tiempo, como Selenium IDE, bueno, Selenium. Selenium surge justamente esa necesidad de poder probar el... Voy a mutear a Sergio. Me escucho doble. Selenium surge de ese tema de que necesitaban probar sobre la web, ¿no? O sea, necesitaban hacer pruebas y necesitaban poder hacerlo de una manera fácil. Entonces, Selenium es un proyecto que nace de esa necesidad y de poder emular el comportamiento humano dentro del navegador. Pero ¿qué pasaba o qué pasa aún con Selenium? Selenium está desarrollado en Java
gran parte de su core está desarrollado en Java, a pesar de que lo puedes utilizar con JavaScript o lo puedes utilizar con Python. Él inicializa un motor que es el que va a interactuar con el navegador, y ese motor tiene ciertos requerimientos, ¿no? O sea, vas a necesitar un JDK, vas a necesitar instalar Selenium, vas a necesitar inicializar ese motor que es el que se va a comunicar con el browser. Entonces, en vista de eso, ya bacán. O sea, lo podemos aplicar, lo podemos hacer. Yo inicié utilizando Selenium. De allí empecé a utilizar una librería que se llamaba WebDriver, que creo que la resumen como WIO. Y estaba bien, estaba chévere, pero ese motor que se inicializaba a veces era un poco complicado. Un poco complicado en varios aspectos, ¿no? Se trababa, lo necesitabas instalar primero para poder instalar luego los frameworks, las dependencias, las librerías. Entonces, aquí tenemos como motor principal, no sé si están viendo si se ve el cursor azul de la presentación, ven como motor principal la instalación de Selenium. Y adicional a eso necesitabas otras cosas, ¿no? Como los frameworks de la estructura, o sea, lo que es la estructura en sí del código, como Jasmine, como Mocha, como Karma, como QUnit, que son los que te dan la estructura. Cuando nosotros vemos en el código que dice describe, que vemos contexto, que vemos it, eso nos los brinda una estructura exclusiva de pruebas. Entonces, esto no era Selenium. O sea, yo para poder escribirlo, yo necesitaba Selenium que iba a interactuar con mi navegador, pero para poder escribir pruebas que fueran entendibles, que fueran legibles, que no solamente se delimitaran a un programador, sino que yo pudiera pasarle un reporte a una persona que es de QA, que es tester manual, yo necesitaba tener una estructura de sintaxis lo más lógico posible aplicado al tema de las pruebas, ¿no? Entonces, para eso yo utilizaba Mocha, y Mocha me permitía a mí utilizar Describe, encapsular pruebas, encapsular tareas y todo esto. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Por ejemplo, voy a tomar Cypress, contiene Mocha, así que voy a explicarle qué son un Describe, qué son init, cómo se encapsulan los casos de prueba, ¿no? Pero era algo que tú adicionalmente tenías que aprender, manejar, saber que tenías que instalar, discutir mentalmente entre qué versión ibas a utilizar, si era Jasmine, si era Mocha, y luego implementarlo dentro de tu proyecto. Aunado a esto, necesitabas otras cosas como las aserciones. Las aserciones son las que te comparan un valor con otro y te dicen si está correcto o está incorrecto. Node.js trae un SPED por defecto, pero había otro que era mucho más completo para la época que se llamaba Chai. Chai y Mocha siempre estuvieron como de la mano en aquella época, y Chai te permitía eso, ¿no? Evaluar si un campo venía vacío, si un campo tenía un texto, si era numérico, si contenía un valor específico, si una función daba un resultado específico. O sea, todo lo que eran evaluaciones lo hacías con una librería de aserción. Entonces ya estamos hablando de que no solamente necesitabas instalar Selenium, no solamente necesitabas saber qué estructura necesitabas para poder utilizar, para poder programar, sino que adicionalmente tenías que saber qué librería de aserción ibas a utilizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si querías utilizar SPED, si querías utilizar Chai, creo que habían otras dos más que ahorita no recuerdo, tenías que también manejar cómo se instalaba esa librería, si no había algún problema de dependencias o algún conflicto de versiones o algo con lo que tú estabas instalando para poderlo utilizar. Hubieron unos contenedores que lograban mantener de una u otra forma Selenium y como en un mismo ecosistema. Yo llegué a probar Protractor, que era para Angular, y probé también Nashwatch y también probé con WebDriver IO. Estos eran contenedores, o sea, era como que te instalaban Selenium con Mocha y Chai y te permitían a ti cambiar internamente ciertos
O sea, no, no quiero utilizarlo con Mocha, quiero utilizarlo con Jasmine, no quiero instalar Selenium, quiero instalar Chrome Dryo, que Chrome Dryo es otro motor para probar, que generalmente lo utiliza Puppeteer.js. Acá no, no lo muestran porque esto es de la página oficial, pero es más o menos el contexto, ¿no? Entonces, estos fueron los primeros, Protractor, WebDryo, Nashwatch, los primeros prototipos o modelos a lo que viene siendo Cypress como contenedores. Ahora, ¿por qué Cypress y por qué no WebDryo? ¿Por qué no Protractor? ¿No? Supieron armar todo también desde cero, que no necesitaron instalar Selenium, por ende no necesitas un motor JDK, y solamente, o sea, lo migraron todo a que funcionara sobre Node.js de una manera muy espectacular. Y por eso nos resumimos toda esta chamba, todo este trabajo en una sola librería, en un solo paquete, donde tú puedes crear tus propios plugins, donde tú puedes ampliar la librería con funciones internas, donde tú puedes tener una interfaz gráfica y visualizar las pruebas. Entonces, no solamente, ya, bueno, quitamos de un lado todo este montón de cosas y ya no solamente nos enfocamos en instalar una librería y aprobar. Entonces eso redujo la brecha, redujo el tiempo, redujo el esfuerzo que se hacía de una manera muy, muy notable. O sea, estamos hablando de que antes yo tenía que luchar primero instalar el JDK, luego el Selenium, luego, bueno, que ya sé que tengo que instalar Mocha, entonces instalaba Mocha, instalaba Chai, y si algo me fallaba, buscar el por qué la librería no era compatible o me fallaba o me la actualizaban, era todo, era un dolor de cabeza, realmente era un dolor de cabeza. Así que la mejor opción actualmente que he visto, existen otras competencias a Cypress, pero para el end-to-end sigo prefiriendo Cypress. He probado una que otra, pero sigo prefiriendo Cypress. Entonces seguimos, ¿no? Ok, ¿qué necesitamos para tener Cypress? ¿O qué necesitamos para empezar las automatizaciones? Bueno, lo primero que necesitamos es instalar el Node.js. Esto lo tomé de hoy. La última versión es la 14.17.0, la estable para hoy. Y bueno, la versión actual ya es la 16. Quizás muchos de ustedes no saben instalar Node.js. Espero que no sea el caso, pero si es así, el proceso es sumamente simple, ¿no? O sea, la página se llama nodejx.org, te va a salir esta página, te va a aparecer estas dos opciones según tu sistema operativo. Te recomiendo que siempre descargues la LTS, que es la versión estable, le das la instalación básica, simple, siguiente, siguiente, siguiente. Hay unas que otras opciones que serían bueno usar, que es la de Chocolatai, para que puedas instalar Python y algunas otras dependencias, pero o sea, es siguiente, 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 ¿no? Muy simple. No creo que haya que, bueno, yo lo tengo ya instalado, no creo que haya que hacer mucho énfasis acá. Cypress. ¿Cómo funciona o cómo se instala Cypress? Puse las dos páginas allí, la de la de NPM y la oficial de Cypress, porque hay una peculiaridad. Está para instalarlo con el comando npm install Cypress. Ya una vez tú tengas tu proyecto armado de Node.js, ya tengas tu proyecto armado. Y hay una peculiaridad, hay un botón o sea, hay un descarga ahora que te baja una carpeta donde tú simplemente le das doble clic al icono de Cypress y te abre la interfaz gráfica. Yo hasta ahora no lo he usado así, porque yo, o sea, como tengo que armar todo el proyecto y sobre el proyecto incluso tengo muchas veces que utilizar librerías y hacer llamados a otras cosas, no lo he usado así. Pero está esa opción, ¿no? O sea, si alguien más tiene el tiempo de revisar cómo es, chévere, ¿no? Pero lo básico es eso, ¿no? Una vez que ya tú tienes instalado tu proyecto, tú simplemente lo que haces, o sea, inicializado tu proyecto en Node.js, simplemente lo que haces es darle instalar Cypress con el comando básico de npm install Cypress y listo. Va a demorar un poquito porque sí pesa y va a demorar unos cuantos minutos,
pero instala absolutamente todo lo que necesites ya para iniciar. Y luego lo que tú necesitas saber, tener en cuenta y entender que Cypress es para hacer pruebas. A diferencia de, por ejemplo, Puppet.js, tú haces automatizaciones con Puppet.js, pero con Cypress, tú tienes, o sea, la idea o la concepción del Cypress es poder validar los casos de prueba, validar que algo funcione, tener en cuenta o tener claro que tú lo estás utilizando para probar, más que para automatizar. Tú quieres saber, o sea, las aserciones, ¿no? Saber si esto realmente funciona. Entonces, para el micro taller de hoy, yo les he preparado, bueno, unos casos de prueba bastante simples con esta página que me la facilitó una amiga, Genesis, que, bueno, si está por allí, saludos. Eh, es una página que te permite hacer pruebas de login y bueno, internamente ya tienes para como carrito de compra y todo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es automatizar un login. Acá nos da el password que vamos a utilizar y acá nos da varios tipos de usuarios. Tenemos un usuario estándar, tenemos un usuario que está bloqueado por el sistema y tenemos un usuario con problema y todo lo demás, ¿no? Vamos a utilizar solamente el usuario estándar, vamos a validar que pueda entrar y luego vamos a validar un usuario bloqueado, que nos aparece acá un mensaje que nos dice el usuario ha sido bloqueado. Entonces, un caso práctico en muchísimas empresas que tú tienes los casos de prueba o te dicen, bueno, analízalo, establece los casos de prueba y implementa la automatización. Entonces, esto es sumamente reducido porque aquí tú podrías probar qué pasa si pones solamente el username y no pones el password y le das login. ¿Qué esperas que pase? Que te aparezca un mensaje y te diga, oye, te falta el password, o que el mensaje te diga, oye, está incompleto los campos. Eso tienes que tú saberlo cuando tú haces tu planeamiento, cuando tú empiezas a hacer tus casos de prueba. Hacer todas estas validaciones, ¿no? Aquí es donde tú empiezas a imaginar, y bueno, tengo una amiga en el trabajo que dice que hay que romper el sistema, o sea, la idea es malograrlo, saber hacer que falle, porque quizás al programador se le olvidó que si ponías el password, si te falta el password y le das login, igual entra, que sabemos que serían los días contados de ese programador, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, la intención del tester es justamente eso, es buscarle vulnerabilidades al sistema. En este caso, como les digo, les repito, los casos de prueba son dos y son muy simples. El primer caso de prueba que vamos a probar es ingresando el user, el password y dándole login para ver si no hay ningún problema y el sistema entra, logra entrar a la siguiente página. Y el segundo caso de prueba es utilizar un usuario que esté bloqueado para visualizar el mensaje de error. Entonces ya con eso yo creo que cubriría suficiente o bastante información. Yo voy hasta aquí la presentación. A ver. Sí. Sí, primero vamos a instalarlo. Yo ya lo tengo por acá en mi... Ya vamos directo al código. Ok, yo abrí aquí un proyectito, una carpeta, está completamente vacía, no tiene absolutamente nada. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es inicializar, ¿no?, el proyecto. Entonces, para inicializar, ya yo tengo instalado Node.js, ya está instalado, y para inicializarlo yo lo que hago es colocar npm init-y. Esto lo que nos hace es crear un archivo packet JSON en alguna parte. Bueno, se supone que ya debería crear un archivo packet JSON. Ya sé cómo. Ahí está. Ya está. No había refrescado. Y ahora lo que hacemos es justamente como les había dicho, ¿no? Voy a subir esto un poquito más. Aquí vamos a limpiar y colocamos npm. Bueno, la abreviación de instalar es I. Colocamos Cypress para instalar la última versión. Como les digo,
Es posible que se demore un ratito, eh, porque él se descarga una serie de paquetes y un montón de cosas que son necesarias, ¿no? No sé si quieran aprovechar, son como 2 minutos aproximadamente que dura la instalación de esto, para hacer algún tipo de pregunta. Me equivoqué, ya instaló. Un momento. Ahora vamos a utilizar el comando npx cypress open, y creo que aquí es donde demora. Había hecho un truco de magia y ya todo está instalado. Pero sí, voy a abrir los micrófonos por 2 minutos para ver si hay algún tipo de pregunta hasta ahora. O todos están conformes, no hay preguntas y Jesús, continuamos. Sí, escucho. fíjate que la primera interacción que yo tuve con Cypress, yo entro a la página oficial y tal cual, ¿verdad? Está el comando como para poderlo instalar. Yo instalo Node, JS y todo, pero me surgió un error. Eh, te mentiría cuál es el error, no recuerdo, pero mi primera interacción con Cypress fue así como que, rayos, no puedo instalarlo con el comando que me dice Cypress. Empecé a googlear, eh, vi una guía de otros compañeros que igual les pasó el inconveniente, y bueno, entonces la instalación de pronto no se volvió tan fácil como solo colocar un comando. Entonces no sé si en algún momento tú has tenido este impasse con las instalaciones de Cypress y en caso da un error de instalación, ¿cuáles son los errores más comunes que nos podemos presentar y cómo poderlo solucionar de una manera más inmediata, Jesús? Ya. Las primeras versiones, recuerdo, ahorita está en la versión 7.4, no sé qué versión utilizaste en ese momento, pero tuve un impasse con la versión 3. Algo, hace muchísimo tiempo. Resulta que busqué, igual que tú, ¿no? Como muy buen programador, a Star Webflow, y había que actualizar el Node.js. O sea, la versión que yo estaba utilizando de Node.js era incompatible con la versión del, del Cypress. Y sí o sea, fue un dolor de cabeza que solucioné muy rápido. Felizmente pude desinstalar Node.js sin afectar ningún otro proyecto y instalar una versión más reciente, porque sí se me había pasado, o sea, estaba bien antigua la versión de Node.js que tenía. Y eso me solucionó. Ahora, más allá de eso, no te sabría decir, tendría que ver el error, porque como te digo, no utiliza JDK, no utiliza, o sea, todo lo que utiliza está dentro de Node. Y mientras que Node está, o sea, mientras que estés utilizando una versión bastante reciente de Node, compatible con Cypress, se la llevan de la mano, o sea, no se las llevan en contra, ¿no? Entonces, sí habría que haber visto el error para poder darte mayor información. Súper, súper. Hasta ahora ese ha sido el único impasse que he tenido. De resto, en adelante, todo ha sido así como ahorita, ¿no? Sí, sí. Generalmente sí demora un poquito, pero creo que ya había instalado y luego lo quité y por eso quedó algo allí, ¿no? Así que no tuvo que volverse a cargar nada, pero generalmente es eso. Jesús, Otro error, sí, dime. perdón, solamente tenía una consulta más. Con respecto a los navegadores, ¿has tenido como algún inconveniente en qué navegador de pronto no es compatible? Porque bueno, digamos, hacemos un estudio de pronto con nuestros clientes. Nuestros clientes, por decir, en mi compañía, nuestros clientes, los navegadores más usados son Chrome, Edge y Safari. Entonces, de pronto tú has tenido algún inconveniente con un navegador que te diga Cypress no soporta este navegador. Sí, una de las desventajas iniciales que tenía Cypress es que solamente funcionaba con Google Chrome. Sí, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, la Ok. miramos. Ahora, de la versión 3 en adelante, posiblemente, incluyó Firefox.
y como para ir a la versión 5 incluyó Edge. Y bastante reciente, diría que a partir de las 7 está Electron. Entonces, no veo que tenga compatibilidad con Opera o con Safari. Hasta ahora no nos han pedido o no he tenido la oportunidad de tener ese requerimiento, esa exigencia de que sí o sí tiene que funcionar para Safari y para Opera, ¿no? Que son navegadores y que tienen todo el derecho del mundo a requerirse. Eh, Sin embargo, creo que esto es un poco más orientado a la usabilidad a nivel mundial, ¿no? O sea, si vemos cuál es la escala de uso de los navegadores, o la demanda de los navegadores, considero que más o menos ese es el orden, ¿no? Chrome, Firefox y Edge. Bueno, no sé por qué habrán puesto Electron, ¿no? Quizás para darle soporte a pruebas, automatizar pruebas en Electron. Pero, pero sí es una podría decir que es una de las desventajas que tiene Cypress. Ahora, si nos vamos como que al análisis profundo de los proyectos de automatización, de los programas o de las librerías de automatización, también es cuesta arriba hacer pruebas de automatización, por ejemplo, con WebDriver para Safari o para Opera. Porque por ejemplo, Safari tiene un motor, o sea, utiliza un motor similar al de Google, pero no tengo, o sea, el conocimiento para decir si puedes utilizar el mismo motor de pruebas, ¿no? Creo que no. Y también veo que son como que reducidas las cantidades de pruebas allí. Pero sí, o sea, en resumen, esa sería una desventaja para Cypress. No tener Opera o no tener Safari reduce, ¿no? O sea, si tú necesariamente tienes que probarlo en Opera y Safari, te obliga a buscar otras alternativas o quizás un plugin que permita, no sé si exista tampoco. Te De acuerdo. responde tu Sí, sí, duda. gracias, amigo. Ya. Yo creo que una herramienta que, bueno, estoy incursionando con esta se llama Browser Stack, que son como varios que puedes hacer multinavegadores. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar esta herramienta o usarla. Browser Stack es como un servidor donde almacena N cantidad de versiones de diferentes navegadores. Entonces, estaba leyendo un poco acerca de que al parecer tiene como soporte para Cypress. Entonces, sería interesante tener como esa, ¿cómo se le puede decir? Ese merge con Cypress Sí. y Browser Stack. Sí, yo de hecho utilicé Browser Stack cuando no tenía soporte para Cypress y tenía soporte para WebDriver, WIO. Y sí, o sea, pero es que, claro, es de paga, es un servicio de paga. Eh, Te dan un trial de 30 días. Bueno, antes daban un trial de 30 días, ahora creo que es menos. Hoy es No de sé dos si son minutos, 15 amigo. días. ¿Ah? Hoy es de 2 minutos. ¿En serio? No puede Sí. ser. ¿Cómo lo han reducido tanto? Antes daban 30 días y tú podías hacer y deshacer con un servidor. O sea, tú instalabas, te daban como un servidor, tú lograbas subir como tus casos de pruebas o tus librerías allí. Yo los subía con WDIO, con WebDriver IO, y podía hacer mis pruebas y justamente esa era una de las cosas más fascinantes. Te permitía hacer la misma prueba en paralelo para Firefox, para Chrome y Internet Explorer, Firefox y Chrome, ¿no? O sea, pero creo que tenía soporte para todo. Lo que pasa es que no lo seguía explorando, pero te permitía en paralelo, cosa que no he visto hasta ahora, hacer pruebas, o sea, hacer la misma prueba en paralelo. Eso me pareció algo extraordinario. Sin embargo, no lo seguí explorando porque se nos venció el trial y era de paga y costaba, creo que costaba un buen dinerito. Y no, o sea, lo dejamos hasta ahí, ya, ok, quedó la experiencia, muy grata experiencia, muy buen soporte, muy buena documentación,
pero es de paga, ¿no? Y así como que tiene que invertir la empresa en querer utilizarlo, ¿no? E incluso para soporte para Appium, para hacer pruebas, automatizar pruebas de móvil, que también era algo extraordinario para la época. Ahora, bueno, tenemos Appium, pero antes no era tan fácil. Ya, bueno, seguimos entonces. Ya, gracias por el pause. No sé si tengas alguna otra duda. Yo sí tengo una duda. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Eh, Antes de Cypress, ¿usaste Selenium? Y utilizar Selenium con un framework que se llamaba WebDriver. WebDriver, ok. Pero WebDriver, bueno, las versiones de ahorita son más bien como competencia. Pero te quería preguntar, ¿qué, ¿qué verías en Selenium que no ves en Cypress y crees que te hace falta? Qué extraño reformulo tu pregunta, ¿no? Qué Sí, sí, extraño de sí. WebDriver, qué extraño de WebDriver. WebDriver te permitía cambiar el motor de... Ellos tienen como un motor, bueno, todos los que son software de automatización utilizan como un motor para lo que es esa parte que emula el navegador. WebDriver te permitía cambiar, o llegó una versión en WebDriver donde te permitía cambiar, antes no, pero luego sí llegó una versión donde te permitía cambiarlo y te permitía utilizar Chromium o Ajá. Selenium, o ahí había uno también para Firefox, no recuerdo el nombre, pero sé que era exclusivamente para Firefox. Eso me gustaba porque te daba esa libertad de colocar ciertas cosas como adicionales, ¿no? O sea, no solamente te regías por lo que te daban, sino que te daba esa flexibilidad de tú potencializarlo. Recuerdo que en oportunidades yo llegué a conectar WebDriver con una automatización de escritorio hecha en AutoIt. AutoIt es AutoIT, un sí. sí, AutoIt. Una API para hacer, Un software chiquitito para hacer automatizaciones en Windows, iniciar claro, cualquier programa y todo. archivos. Eso no lo he hecho todavía con Selenium, perdón, con Cypress, pero lo extraño de WebDriver porque te permitía jalar o llamar, por ejemplo, mandar a ejecutar un archivo .exe, punto ejecutable para los que es Windows, directamente desde una automatización. O sea, Sí. era más para automatizar procesos, o lo veía yo más para automatizar procesos. Bueno, actualmente hago el mismo proceso utilizando es Jupyter.js. Ya no utilizo, veo exagerado utilizar WebDriver para el mismo fin, ¿no? Pero A ver, pero extraño desde muchísimo Cypress no puedes hacer jalar. algo así. Hasta ahora no lo he hecho, hasta ahora no lo he hecho. Sí se puede. En el Commons del soporte, ahorita vamos a ver la estructura, se puede hacer esas llamadas y hacer esos levantamientos y hacer toda esa vuelta, Ah, muy bien. pero lo tenía tan familiarizado con WebDriver que sí podría decir que lo extraño porque acá tus casos de pruebas tienen una sintaxis que tienes que respetar. O sea, todo puedes llamar o sea, puedes llamar desde tu caso de prueba al Commons, pero tienes que programarlo en el Commons y era algo que ya estaba como habituado a hacerlo fuera, ¿no? O sea, Claro. quizás malas prácticas, ¿no? Pero son cositas, son detallitos que podría decir que se extrañan de WebDriver en ese caso. Pero en cuanto a que puedas probar un formulario, mover el cursor, tipear texto, la sintaxis, la comodidad, lo organizado del código, sí, prefiero Cypress. Bien, bien, gracias. Ya listo, chicos. Entonces seguimos. Esto es lo que nos levanta cuando aplicamos NPX Cypress Open. Nos muestra esta interfaz, esta pequeña interfaz que no la he visto en WebDriver o en Selenium. Bueno, Selenium IDE sí tiene su interfaz muchísimo más potente que esto. Pero esto es para correr las pruebas. Entonces, acá te trae unas pruebas de ejemplo. Si le damos correr a todas las pruebas que ahí trae, se ve que se nos abre el navegador um, y nos empieza a ejecutar cada una de las pruebas que trae por defecto. Casi nunca lo uso, realmente. O sea,
ya lo que hago es eliminar la carpeta y irme directo a lo que necesito, ¿no? Pero nunca está de más probarlo para ver si falla en algún punto su propio código. Y justamente lo que mencionaba, ¿no? Tiene esa facilidad de escribir el elemento, o sea, condensa muy bien la sintaxis. Eh, cosa que era un poquito más larga. Bueno, es horrible en Selenium, es bastante larga. La redujeron muchísimo en WebDrive. Cuando tú llamas a un selector, no tienes que pones el element, por ejemplo, y ahí lo colocas, ¿no? Dentro de los paréntesis. Pero cuando era Selenium, sí tenías que get, bit, id, element y tipo JavaScript, ¿no? Pero una versión así súper larguísima. No digo que esté mal o esté bien, ¿no? Simplemente digo que reduce la cantidad de letras que tienes que usar para aprenderte un comando. Y eso da como que sea más amigable, ¿no? Acá vemos lo que son las pruebas. Justamente esto de hacer las pruebas desde este panel nos permite visualizar cuáles son las aserciones, las pruebas que han cubierto satisfactoriamente, las pruebas que han fallado, las pruebas que se han saltado, el tiempo total de las pruebas. Y nada, y bueno, ves y estás viendo directamente lo que se está ejecutando, ¿no? Eran cosas que iban por separado con algunas otras librerías. Eran cosas que solamente veías esto por consola y solamente veías esto cuando se te abría el navegador. Si no querías abrir el navegador, simplemente veías todo esto por consola. Veo que es algo así como más para ir haciendo que las personas que no programan tanto o que son más testing se sientan como más identificados con este tipo de herramienta. Y bueno, como Eso, vimos inicialmente, sí, dime. eso es una pregunta. Yo sí quería, pues veo que está utilizando un IDE. Quería preguntar si el utilizar un IDE con Cypress le da algún valor adicional o que utilizarlo, por ejemplo, con Visual Studio. Tú dices el ID, el Westor que estoy utilizando. Sí, sí, pues es que yo, digamos que yo he levantado Cypress y lo manejo No te en Visual preocupes. Studio. Mm, con Sublime Text, bueno, bloc de notas, sí, no sé, pero con Atom, con Sublime Text, con Visual Studio Code, con Westor, funciona Ok, o igual, sea, porque es no es muy como, independiente el IDE al sistema como tal, al ok, pero no Cypress. es que el IDE de pronto le dé un valor agregado como tal a Cypress. No, Alguna no, herramienta no, no. adicional que de pronto no la pueda cubrir con mediante un plugin en un No, editor de texto. no, no. Con cualquier editor de texto puedes utilizar Cypress. Ok, y una segunda pregunta. Ahora, esto porque yo tengo la consola acá, ¿no? Ok, Esto lo ejecuto yo desde acá, pero igual, tú abres tu consola y igual te debe funcionar, ¿no? ok. Y yo tenía otra preguntita. ¿Qué diferencia hay entre instalar el Cypress mediante alguna instancia? O sea, yo he visto que, por ejemplo, colocan npm install Cypress espacio safe dev. O sea, se instalan como una dependencia y desarrollo, pero pues sí quería ver como esa, ¿qué diferencia existe en que le coloque esas dos palabras al final o solamente lo deje como npm install Cypress? Ya, mira, justamente eso que me acabas de mencionar, lo vi hace un tiempito. Lo hacen, SafeDev, es porque lo utilizan para pruebas de integración. Entonces, ¿qué hacen? Lo instalan, pero no lo instalan como una dependencia directa del proyecto, sino como una dependencia de desarrollo. Entonces, cuando entra a las pruebas no sé, porque yo no he ampliado mucho el conocimiento sobre las pruebas de integración, pero sí sé que o sea, no es que por eso se va a ejecutar en las pruebas de integración, sino que es para que no te lo tome como una dependencia principal del proyecto. Solamente eso. Ya lo que hagan después, justamente lo que te comento, ¿no? En donde lo vi estaba enfocado porque querían hacer eso, pero instalarlo con algún adicional es como que si tú instalaras cualquier librería con el mismo adicional. O sea, si tú instalas MySQL y le pones -dev, igualito te lo va a instalar
pero te lo va a colocar en el packet JSON como librerías de desarrollo, ¿no? No te lo va a colocar como dependencia directa del proyecto. Pero eso no cambia en absoluto el comportamiento del Cypress. Ok, Jesús, muchísimas gracias. Ya, perfecto. Entonces seguimos y quería mostrarle la estructura que se... Esto porque no se actualiza. Ya. La estructura que se arma acá. No tengo forma de ampliarlo, pero ojalá puedan verlo. Vemos principalmente que tiene un archivo llamado cypress.json y que está vacío. Vemos también que tiene una carpetita que se llama Features, que tiene varios archivitos. Vemos que tiene una carpeta que se llama Integration, con otra carpeta que se llama Example, y que esa carpeta tiene todos los casos de pruebas que acaba de correr, que utilizamos ahorita de ejemplo. Luego vemos una carpeta que se llama Plugins, y si la abrimos nos va a dar un poco de información de que Cypress puedes crear plugins, tú mismo puedes crear tus mismos plugins para Cypress. Por ejemplo, yo tengo un plugin que se conecta a la base de datos. Ese es uno de los tantos, ¿no? Pero tengo un plugin que hace pues, específicamente eso. O sea, se conecta a la base de datos y luego me responde la consulta que yo quiero hacer. Eso es como para que tengan ya una pequeña idea allí. Luego tenemos una carpeta que se llama soporte y tenemos commands. Acá en commands nos permite empaquetar o colocar ciertas pruebas o sea, crear funciones que a su vez pueden ir directamente en una prueba. Entonces aquí es donde yo digo que puedo, por ejemplo, conectarme, hacer un llamado a una librería que no necesariamente tenga que estar dentro de Integration, pero desde acá la llamo, la ejecuto, la utilizo. Por ejemplo, yo utilizo acá una librería que se llama Charios, y la uso justamente porque necesito revisar un correo electrónico y me jalo la información del correo electrónico y luego que leo el correo electrónico devuelvo eso a mi prueba, ¿no? Pero acá puedes hacer infinidad de cosas. O sea, acá tú puedes crear las funciones personalizadas que tú quieras y luego llamarlas directamente en tu integration, que es tu prueba como tal. Entonces, hasta acá hemos visto, vamos a ver la presentación para no desviarme mucho. Hasta acá hemos visto la instalación de Node.js, hemos visto la instalación de Cypress, hemos visto los casos de prueba y a ver qué sigue. Ok, vimos Cypress y su interfaz gráfica. Acabamos de ver lo que es la parte de estructura. Justamente lo que le estaba explicando de la estructura. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a diseñar lo que tengo preparado para ustedes. Acá voy a hacer un par de cosas, un par de ajustes. Lo primero que voy a hacer es... voy a limpiar esto. Voy a eliminar esto también. Una pregunta, disculpe. Sí, claro. Adelante. Se ha hablado mucho de que Cypress o que no funciona muy bien o que no es bueno hacer una estructura de Page Object Models que trabaja mejor sin esa estructura. ¿Por qué? ¿Qué diferencias puede haber entre trabajar y no trabajar con una estructura de Page Object Model con Cypress? La estructura de Page Object Model, no me ubico. Como cuando usas a veces Selenium, tienes tu clase, tienes tus find by y abajo tienes tus métodos. Cypress indica que es mejor no usar ese tipo de estructura. Al menos es lo que he leído un poco. No me he metido tan a fondo porque solamente he llegado a Cypress en la parte de selectores. Nada más, solamente es eso. Crear los métodos directamente en el integration, creo. O sea, creo que a eso se refiere. O sea, Te abono un poco lo que dice el compañero del método POM. Page Object Model en Selenium
Jesús, fíjate que es como trabajar por herencia. Por decir, yo todos los selectores, los objetos, los pongo en otra clase para cuando, por ejemplo, me dicen un login va a sufrir un cambio, yo no tengo que ir a cambiar los 10 casos de prueba automatizados que tengo, sino que yo me voy justo a la clase donde están identificados los objetos. Entonces, trabajar como en base a esa estructura. A No esa sé si has estructura. tenido la oportunidad de trabajar de esa Sí, manera. la hice de esa manera cuando utilizaba WebDriver. Colocaba todos mis selectores en un archivo y ya de ahí los llamaba y los utilizaba, ¿no? Y hacía justamente lo que tú planteas, editar un selector, sí, o sea, me iba a ese archivo y ya sabía qué selector tenía que editar. Como tal, la estructura no creo que te lo permita acá en Cypress, pero sí te brinda lo de comandos y ahí puedes tú hacer ciertas jugadas o podrías adaptarlo, si es tu necesidad, podrías adaptarlo mediante la carpeta de soporte, justamente la que explicaba, y justamente en el archivo donde estoy, puedes hacer ese tipo de maniobras. También puedes hacerlo si es solamente llamar. Ahorita vamos a ver cómo llamamos los datos a la integración. Podrías también manejarlo desde el Fixtures para llamar la información desde ahí. Pero lo que pasa es que Selenium, la estructura es más hacia Java que hacia JavaScript. Entonces, no creo, o sea, creo que por esa razón hay esa diferencia, ¿no? Jesús, buenas tardes. Pues como para complementar un poco el compañero que explicó, digamos que el tema de Page Object Model sí se puede manejar con Cypress, ¿sí? Porque digamos que al final, más allá del nombre del Page Object Model, lo que usted al final lo que termina creando son clases, invocándola desde una clase principal, ¿sí? Pues igual JavaScript está orientado también la especie de objeto, entonces usted también puede crear sus clases adicionales en JavaScript y llamarlas desde una clase principal. Lo que pasa es que Cypress, y como lo dice Jesús, y Jesús ahí me corregirá porque tiene un poco más de experiencia, eh, digamos que Cypress dice, ok, se puede utilizar PageObject Model, pero lo vamos a resumir en lo siguiente. El tema de los locators, porque así lo he visto yo, ellos lo manejan, digamos que todos los localizadores y tantos datos que ustedes utilizan para trabajar, los crean en unos archivos JSON dentro de la carpeta de Fixture Sí, correcto. y digamos que los métodos, por decir un método en Java o en Selenium, que uno decía método login y utilizaba, llamaba a los localizadores e interactuaba con ellos, depende de si son repetitivos o no y qué tanto uso le puedes dar. Entonces entras a crearlos en la carpeta de comandos. Entonces, si usted tiene un caso de prueba, tiene 50 casos de prueba y los 50 casos de prueba dependen de su login y su login tiene, no sé, 10 pasos, es un ejemplo, pues usted sencillamente puede ir a la carpeta de comandos, crea un comando que se llame login y internamente dentro de eso coloca sus 10 pasos. Entonces al final lo que usted hace en su carpeta de integración es sencillamente decirle, ¿sabe qué? Llámeme al comando login y pásele estos datos. Llámeme al comando login y pásele. Entonces ellos simplifican un poco, o sea, si usted lo quiere ver, sigue siendo como un PageObject Model, como por llevarlo hacia la teoría, pero deja de ser un poco el PageObject Model porque ya no necesitas estar llamando a clases y llamando los métodos internos dentro de la clase, Sí, es sino que exactamente sencillamente eso. cargas un fixture y llamas un comando. Así es como lo hace Cypress, pues como un PageObject Model, así es como lo trabaja Cypress. No sé, Jesús me corregirá Sí. si estoy diciendo mentiras, ¿no? Pero pues No, lo es entiendo sí. así, lo he visto así. Es así, es así, es así. Y de hecho, recientemente he terminado un proyecto donde tengo montones de funciones en el comando y luego o sea, encapsulados allí y luego en la integration lo que hago es llamarlos, ¿no? Y en cuanto a los selectores, mira, fíjate que en el Fixtures te soporta JSON, o sea, te muestra que es un JSON, pero también te soporta JavaScript. Entonces tú puedes ahí utilizar incluso funciones y pasarle que cambie ciertas cosas. Entonces, sí, sí, es válido, es completamente válido. Justamente vamos a hacer un ejemplito para incluso poder ampliar un poco más eso, ¿no? Entonces acá es data.json. Ah, me lo cambié a JavaScript, sorry.
Ah, y ahora yo lo creé como JavaScript. Eso yo la única duda que tengo, y pues la verdad es porque no he podido explorar un poco más allá de Cypress debido pues a mi trabajo actual, que no, el día a día no lo ocupa uno. Yo he manejado Cypress, pero obviamente desde el tema del describe, del lead y todo esto, pero no sé si se pueda, digamos que interactuar con Cucumber o hacer algún enlace, así como lo hace uno, digamos, con Selenium, que igual usted coloca Cucumber para hacer como esa prueba a alto nivel para que lo entienda el equipo de negocio, pero por debajo sí maneja pues toda su parte de código, obviamente, pues lo que le interesa al automatizador. No sé si de pronto Cypress, ya en la vasta experiencia que tiene, si de pronto se integra con librerías como Cucumber, que uno diga, ah, sí, voy de todas maneras hago mi escenario en Cucumber y luego hago mi state definition, que sería como mi capa que une tanto los casos como con el código. No sé si lo soporta, la verdad no he ido hasta allá, sí quería preguntar eso. Cucumber utiliza step en vez de utilizar describe, ¿cierto? Sí, la Eh, state definition. el step definition es igual que un describe, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, se podría decir que sí. Lo Y que pasa es que, justamente, digamos ajá, que el Cucumber, pues, o sea, al final, cuando uno automatiza, digamos, con Selenium y interactúa con Cucumber, pues uno al final le dice al cliente, venga, acá están sus casos y lo que usted muestra al cliente es todo el lenguaje de Cucumber. Y usted ahí no ve código para nada. Usted ahí ve, usted lo que usted sí, lee cierto. en un archivo, en un Future, es, ah, vea, sí, esto es como leer en inglés y entiendo todo. Ujú, sí, Pero no sé si de pronto Cypress tenga esa opción de que uno le pueda mostrar un documento de negocio al equipo de negocio y le dice, mira, acá están sus sí, casos, pero igual por debajo hay más librerías donde está mi código. sí, bueno, el código como tal no lo muestras, sino que hay un reportador, que ya al final te da todo, ¿no? Te da, todos tus casos de prueba y la ejecución de todo. Ahora, yo entiendo el tema del Cucumber porque con el Cucumber tú puedes hacer como ciertas modificaciones, ¿no? En este caso, bueno, tienes el describe, que es su equivalente, pero no es tan nativo o tan parecido al Cucumber. Ahora, de poder utilizar Cucumber con Cypress, la verdad no sé, no he revisado esa parte, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, si tienes tu proyecto armado eh, en Cypress, tú puedes entregar, o sea, sí te da para que puedas generar un documento entregable, que son los reportes con Mocha Awesome, que están bastante completos. Oh, Ahora, Cali. en cuanto al código, justamente estamos en eso, estamos ya comenzando a la parte de código y les voy a mostrar que justo se había hablado de esto, ¿no? Del describe, de que es un it, que justamente es Mocha, ¿no? Mocha es quien utiliza esta sintaxis. Entonces, por ejemplo, yo creo un archivo ya para iniciar los casos de prueba, inicié un archivo que le coloqué CE01, que sería escenario 1, login. Ya eso va más enfocado al conocimiento de tester que se tenga. Le coloqué spec como identificar que si bien es un archivo JavaScript, es un archivo de prueba. Ya estas son sintaxis muy del tema de testing, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi describe yo tengo dos casos de prueba. Yo tengo un caso de prueba de aserción, un caso de prueba donde ¿qué quiero validar? Eh, quiero validar que el login sea correcto. Entonces, ingresar con login correcto. Acá voy a colocar un it que es básicamente lo que va a probar en sí, ¿no? Yo sé que la mayoría de ustedes son, ya, bueno, he escuchado, por lo que he escuchado,
son expertos también en el tema de las automatizaciones con diferentes tecnologías, pero también entendamos que hay personas que están calladitos, que no han preguntado y que ellos irán preguntándose internamente, ¿no? O sea, más o menos qué hace ese describe y qué hace ese it allí, ¿no? Esta es la estructura con la que armamos, básicamente con lo que tienes un caso de prueba. Acá voy a describirlo, ¿ya? Mi primer caso de prueba 01, es ingresar a la página utilizando las credenciales correctas. Y mi caso de prueba 2 es intentar ingresar igual a la página utilizando un usuario bloqueado. Esto es lo que alguien de QA, que no sea automatizador, lo ve, lo comprende, ¿no? De esta manera. Entonces, por ejemplo, en el describe, yo tengo exactamente eso. Mi describe es mi caso de prueba. Ahora, para yo poder llegar a probar esto, yo voy a necesitar ciertos pasos. Entonces, mi paso 1 es abrir la página web. Mi paso número 2 es ingresar el login en el campo correspondiente, obviamente. Mi paso número 3 es ingresar el password. Mi paso número 4 es presionar el botón de ingresar, ¿no? Y mi paso número 5 es validar el home, o sea, que haya ingresado, ¿no? Eso es para el caso 1. Ahora, para el caso 2 es mucho más corto. Para el caso 2 tenemos menos pasos, ¿no? Tenemos el paso, estos primeros pasos se repiten, todos estos 4 pasos se repiten, y nuestro quinto paso es la validación de que, nuestro quinto paso número 5, validar el mensaje de error, o sea, que no me permite ingresar. Entonces, eso se traduce, o sea, me imagino que justamente con lo que estábamos conversando ahorita, o la pregunta que habían hecho de Cucumber, es que esto se ve muy igualito en Cucumber. Y en Mocha estos son its. O sea, los principales son los describe, que encapsulan todo un montón de acciones. Y luego tenemos las acciones que vienen directamente a los its. Entonces, en este sentido, yo podría agarrar todo esto que está acá y voy a hacerlo como a la mala, ¿no? Voy a utilizar mis artilugios, pero justamente quiero es esto, ¿no? Colocar it. Jesús, una preguntita. Bueno, no, lo que pasa es que yo lo había entendido diferente, ¿no? Yo entiendo que el describe es como la funcionalidad y los its vienen siendo los casos de prueba. Sí, digamos, el describe, No, está correcto. login y digamos estos 2 casos de prueba serían 2 its dentro de mi describe. Los pasos sí, pues obviamente es el código que está dentro del it. No sé si es así, porque digamos que así como lo describes, estás diciendo que el describe es el caso de prueba y los its son los pasos, pero no sé, yo lo había entendido diferente. Ya, bueno, ahí sí, hay varias formas de utilizarlo, pero, o sea, tú puedes incluso encapsular dentro de un describe, o sea, esta es la forma más básica, para no profundizar tanto, sería la forma más básica, porque tú podrías crear podrías crear otro describe que sea login,
pero yo estoy identificando mi caso de mi login acá en el documento. O sea, este documento solamente va a hacer pruebas sobre login. Y ahí segmento de que dentro de mi login, que es mi escenario, tengo dos casos de prueba. Ok, ok. O sea, usted lo que hace es que la funcionalidad la lleva hacia el nombre del archivo. Sí, porque cuando ya yo voy a probar o sea, en la interfaz gráfica que me muestra Cypress, me va a permitir elegir a mí qué cosa voy a probar. Ya, ahorita llegamos a ese punto, ahorita lo voy a enfatizar. Déjame terminar acá el Ok. esto. Siempre se me olvida. Ya, voy a hacer hasta aquí y te voy a mostrar un toque. Recuerdan, para abrirlo, npx, Cypress, open. Y acá tenemos el login. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tuviese que probar internamente los casos de prueba directamente ya en el home, que tenga, por ejemplo, los carritos de compra, yo hago un escenario diferente que sea probar el carrito de compras, ¿no? Le coloco aquí escenario número 2, carrito de compras. Y ya sé que voy a probar solamente el carrito de compras. Y justo aquí, en un caso hipotético, aplica lo que habíamos hablado antes de poder utilizar, por ejemplo, el caso correcto, utilizar toda esta información, encapsularla en un comando y ya no tener que volver a probarlo, sino que simplemente lo llamas y ya él inicia sesión, ¿no? O sea, te está saltando la validación, pero no te está saltando el paso. ¿Sí queda claro Sí, sí, allí? sí, sí. Es que digamos que cuando yo estaba pues, como aprendiendo un poco este tema de Cypress, pues ellos lo hacían, lo veían así, entonces decían como describe funcionalidad login. Obviamente pues ellos no dividían en archivos de JavaScript, sino en un único archivo, entonces por eso utilizaban los describe para dividir como las funcionalidades y los it para demarcar los casos de prueba que iban enfocados a cada funcionalidad. Entonces por eso Ya, le decía que excelente. yo lo veía así como de esa forma. No, pero sí, Yo, es yo válido, o sea, se tengo, puede yo, utilizar de cualquier yo, forma y yo tengo otro truco, que no es un truco, pero es otra forma de hacerlo, que justamente es lo que tú comentas, pero es con contexto. Contexto me permite a mí unificar los describes bajo un mismo contexto. Entonces aquí sería, por ejemplo, login. Login. Y justo, ¿no? Puedo hacer que, puedo tener así, en el login, probar todo esto y luego tener otro contexto diferente, que ya sea home, por ejemplo, y probar todo lo que quiera probar en el home y otro contexto que sea no sé, el slider y probar el slider, ir probando, ¿no? Por contexto. Que es justamente lo que tú me habías mencionado, ¿no? De unificar, ¿no? Los de script. exacto. Yo creo que esto Pero eso es depende cuando mucho. ya es una cantidad enorme y exorbitante de pruebas, ya ahí lo aplico, porque sí amerita poder tenerlo. Es porque, por ejemplo, en un mismo archivo de login tienes muchos casos de prueba y puedes agruparlo por contexto. Pero ya, como te digo, ese es más que todo enfocado al testing como tal. O Sí, sea, yo creo que esto iría muy de la mano de cómo se esté desarrollando el proyecto, ¿sí? Porque digamos que, ujú, no sé, entras a mitad de un proyecto donde ellos no lo manejan así, sino todo en un solo archivo, en un único archivo y lo agrupan por un contexto, pues uno se tiene que adecuar a la manera en que lo están trabajando. exacto. Ajá, Pero sí, o sí, sea, correcto. cualquiera de las tres formas es válido. O sea, vamos a llegar al mismo resultado.
Ok, muy bien. Entonces, aquí en Data, yo necesito 3 elementos básicos. Yo necesito un login, necesito un ¿Puedo hacer password. una pregunta? Sí, claro, por supuesto. Este, ¿no usas el lenguaje de Gherkin para procesar los códigos y automatizar? Gerty. No me ubico. Gherkin es el mismo Cucumber. Ah, Cucumber. Lo que No. pasa es que, lo que Utiliza pasa es que Mocha. Lo que pasa es que Cucumber, lo que te comentaba, y creo que a eso va la compañera la pregunta, Cucumber tiene un lenguaje muy alto nivel, más que todo como un lenguaje para interactuar con un equipo de negocio. Entonces, si usted ve un caso de prueba que se automatiza mediante Cucumber, usted lo que va a ver es, por ejemplo, el escenario login, y va a ver, entonces, dado que el usuario navega la página, cuando el usuario inicia sesión, el usuario espera ver el resultado tal. Eso es todo lo que usted ve en Cucumber. En un archivo de Fusion de Cucumber es todo lo que usted ve. Entonces ahí usted no ve que CY punto, bueno, punto by, punto el comando que Ujú. sea, sino es un lenguaje que usted prácticamente es como si estuviera leyendo un periódico o algo así. Ya lo que está por debajo, que no es que viene el script definition hacia abajo, ya es el código que Voy a como tal es buscarlo porque automatizado. sí creo que se podría integrar algo de Cucumber con Cypress. O por lo menos me dio muchísimo la curiosidad de poder hacer, justamente generar como una especie de reporte final, ¿no? Una especie de entregable a nivel de Cucumber. Voy a Exacto, buscarlo porque, exacto, yo lo preguntaba era porque igual, de todas maneras, si usted va y mira, pues estas palabras describe y adentro, ahorita vamos a ver más adelante cuando empiece a programar, que igual sigue siendo código, que de pronto si usted le entrega a un área de negocios no le va a entender. Sí, lo va a entender otro automatizador, otro equipo de desarrollo, otro testing, claro, pero no es un documento que usted diga así, pues se lo paso al cliente y el cliente me va a entender lo que dice ahí. Entonces, digamos que cuando uno eh, utiliza mucho Selenium, entonces muchas empresas lo que dicen es automaticemos con Selenium, pero por favor incluya la librería de Cucumber porque necesitamos que todos los casos queden en lenguaje Gherkin para que el cliente los entienda. Entonces, por sí, eso es que aplica mucho ese tema así. debería de poder soportarlo, debería de poder entregar ese resultado. Ok, aquí lo que estoy haciendo es los datos que voy a utilizar, los voy a llamar desde acá. Hay varias formas de hacerlo. La correcta es utilizar el comando sci-fixtures y llamar directamente al archivo que estoy utilizando. En este caso es data.json. Y aquí, como es una promesa, en el den nos va a retornar la información. Entonces, ya estando en data, o ya teniendo la data, podemos utilizar el comando site-visit, que es para ingresar a una página, y ya nosotros tenemos acá toda la información que tenemos en este mismo archivo. Voy a poner a un costado, ¿ya? Okay, aquí ya tenemos la URL, entonces la URL ya está en data. Entonces acá simplemente lo que hacemos es poner data.url. Con eso debería de poder ingresar en la página web. Ah, aquí hay un detalle, justamente esta página tiene un detallito, que es que tiene un protocolo de seguridad. Acá le voy a colocar esto. Y esto es porque me va a salir un error. De hecho, lo voy a quitar para que vean el error que sale. Quizás le haya pasado en algún otro momento o les llegue a pasar en algún otro momento. Ah, falta aquí que sea correcto. Perdón. FX Cypress Open. Ya está. Ok, acá abro. Acá voy a intentar ingresar a la página, pero como tiene un tema de seguridad la página, me va a sacar bloqueado un framework por el origen, ¿no? Entonces, ya para esto, Cypress tiene un comando, que es este que había colocado.
este que se llama Chrome Web Security Files. Y ahora sí. Ya está. Ya no da error ya. Entonces ya nos abre la página. Ahora lo que nosotros necesitamos es ubicar los selectores. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque ya por lo menos he visto que mucha gente sabe qué es un selector y cómo se busca y todo, pero también hay personas que no. Entonces, una de las formas de buscar selectores que trae Cypress y que a mí bueno, hemos discutido en ciertos puntos el selector que trae, el buscador de selectores que trae Cypress. He visto que es bueno cuando el programa trae su dataset, o sea, datatest, perdón, o datasite, que es para prueba. Lo ubica muy rápido, pero hay ocasiones donde el elemento es bueno, esta página está muy bien diseñada, no te va a pintar una loquera, pero hay páginas donde tú le colocas acá y te agarra un selector X súper larguísimo acá arriba. Entonces, lo recomendable para las personas que no tienen tanta experiencia, que no diferencian del data test, de repente del ID, de la clase, es que se vayan a inspeccionar elementos, o sea, clic con el botón derecho, inspeccionar elemento, cojan este cursorcito acá, se ubiquen sobre el elemento, y bueno, obviamente es un input a lo que tienen que sacarle el ID, o sea, principalmente el ID, excepto si es dinámico, ¿no? Acá tenemos el ID user, cogemos el ID user, lo copiamos y nos lo llevamos a nuestro, voy a cerrar esto porque si no va a estar refrescándose cada 5 minutos. Nos lo llevamos a ingresar login. Entonces tenemos el comando site get, que es para recibir el selector, y como texto le pasamos, importante, esto lo ven en el tema de selector, si es un punto, es una clase, si es un Michi o numeral, es un ID, perdón, y sería bueno hacer un conversatorio como este para profundizar más sobre los selectores. De momento, es solo lo que le voy a comentar, pero sí es bueno saber bastante de selectores, ¿no? Y el comando que le sigue es type, y acá vamos a tipear el texto. Entonces, justamente como lo hicimos anteriormente, cogemos el features, site, features, data.json.dem. Yo sé que algunos han arrugado la cara con esto. Yo era uno. O yo soy uno que no lo hace así. Para trabajar, les juro que no lo hago así. Pero como estamos en los primeros pasos, es la manera que recomienda Cypress, ¿no? Puedes encapsularlo en un before y después llamar lo que has encapsulado. Pero yo tengo una forma más corta, es declararlo en un request y jalarme, o sea, primero declarar esto como no JSON, sino como un JavaScript, y luego aquí colocar una constante llamada data, y le haces un request, un require, y le dices, bueno, dame, obviamente donde estoy, dear name, y luego de acá le pongo, fixtures, ¿no? O sea, que llegue a fixtures. Quizás se ve un poquito más largo y engorroso por acá, pero te ahorras estarlo escribiendo cada rato. Entonces ya aquí tienes feature data.json. Bueno, en este caso .json, pero yo generalmente utilizo JavaScript. Y luego cuando lo quiero usar, ya data. Aquí tengo URL, o sea, me autocompleta, ¿no? En este caso no lo voy a utilizar así porque no es tan buena práctica, o por lo menos no lo recomienda la página oficial. Entonces,
Ya esos son trucos o mañas o ciertas cositas que uno va descubriendo, ¿no? Con el tiempo. Entonces acá voy a simplemente copiarlo y pegarlo para ahorrar un poco más de tiempo y a ver si reducimos un poco más la brecha de la presentación. Y acá vamos a buscar el próximo selector que es el login. Bueno, de hecho yo lo tengo. Yo lo tengo por acá. Y luego le pasamos el password. Luego presionamos el botón de login, que ya también tengo el selector copiado. Entonces lo que hacemos es colocarle acá site, get, el botoncito, punto, clic. Y ahora viene un tema de la validación, pero vamos a correr esto a ver cómo va. Ya, ahí ingresó. Entonces, por ejemplo, yo dije que quiero evaluar de que cuando ingrese encuentre la palabra productos. Entonces ubico en mis selectores, una vez más, qué selector lo tiene. Entonces lo tiene un span, title y acá está, productos. Ok. Por acá y me vengo para acá. Site.get title. Y aquí es donde hacemos el tema de las aserciones. Show para decirle que va a hacer una aserción o va a buscar, ¿no? Que contenga have. Ese que acá autocompleta, no me había fijado en eso. Have texto, ahí está. Que contenga el texto. ¿Y cuál era el texto? Productos. ¿Ya? Entonces verificamos. Ya está. ¿Qué pasa si yo le quito, si la palabra productos está mal escrita porque los programadores no sé, se quedó dormido y no terminó de escribir la palabra producto, o si yo me quedé dormido y realmente no escribí bien la palabra producto? Entonces pongamos productos y ahí con un errorcito. Solo para evaluar. No la va a encontrar, ahí la está buscando, no la encontró y ahí nos muestra nuestro error, ¿no? O sea, y la explicación, o sea, tú esperas la palabra productos, pero realmente encontró la palabra productos. Vamos a dejarlo como estaba. Y podemos incluso saltar este, que es una de las cosas que me encanta de Cypress. Le doy Skype, bueno, eso lo teníamos hecho desde hace mucho tiempo. Y voy a reutilizar gran parte de lo que ya se usó, porque básicamente es lo mismo. Entonces tengo todo lo anterior hasta donde presionas el botón. Y acá en vez de ponerle login, le vamos a poner login false, o el que se supone que debe estar mal. Y lo corremos para ver qué nos muestra. Ya, ahí nos está mostrando este mensaje. Epic says sorry user become logged out. Acá no le tenemos ningún comando ni ninguna validación. Y es lo que vamos a colocar ahorita, que valide que aparezca este mensaje. Igual que hicimos en el caso anterior con productos, acá le vamos a decir, bueno, necesitamos el selector, ¿no? Necesitamos saber, primero saber dónde está contenido esa información.
acá lo buscamos. Es un H3 y tiene data text error. Esto sí lo voy a copiar. Y tiene el mensaje. Lo voy a poner aparte. Y tiene el mensaje. Entonces acá tenemos un get, site, get, le pasamos la información, es un H3. Esto también es tema de selectores, utilizarlo de este método o esta forma de instanciarlo es también tema de selectores. Y luego tenemos un show, que es el que va a comparar, show, y acá vamos a comparar que tenga have text. Y le pasamos el parámetro texto que necesitamos que tenga. Ah. Muy bien. Y lo volvemos a correr. Muy bien. Ahora voy a probar una cosita más. Si yo pongo un usuario con problemas, si yo cambio el usuario acá y lo vuelvo a ejecutar, el mensaje debería de ser diferente. Y por ende debería de fallar. A menos que el mensaje sea igual. Bueno, ahí de hecho entra, ¿no? Y no espero que entre. Espero un mensaje porque estoy intentando probar un usuario que está bloqueado. Si no salta el mensaje, entonces es porque o sea, la validación que bloquea el mensaje y todo, no está funcionando correctamente. A ver, vamos a revisar de nuevo el tema de la presentación para ver por dónde vamos. Ya vimos el tema de, bueno, un poco de la parte de programación. Y bueno, el análisis, ¿no? Viendo cuándo falla, cuándo realmente está. Y esto, casos exitosos, casos fallidos, hay un reporte, que no es parte de la presentación hoy día, pero hay un reporte que te permite entregar esto como para las personas de QA, ¿no? Oye, mira, esto fue lo que me salió, me salieron las aserciones, no, mira, esto falló y hay que revisarlo con los programadores. Entonces, más o menos ese es el proceder, no directamente de este contenido, por lo que les estoy comentando, hay un reportador para eso, pero es más o menos lo que va a llegar al tester, ¿no? Va a poder visualizar esta información. Ok, y me quedan solo ya para terminar las preguntas frecuentes, ¿no? Un poco para que se rían. Cosas como, ¿puedo hackear Facebook usando Cypress? No. ¿Necesito saber programar para usar Cypress? Definitivamente se necesita algo de conocimiento de JavaScript. Se necesita también un conocimiento de Mocha, de Chai, para, sí, efectivamente, para poder crear pruebas de automatización. Necesito saber usar Selenium antes de Cypress. Sería un plus, sería bueno si sabes o ya lo has utilizado, pero no es tan imprescindible. Ahora, necesito conocimientos de QA, igual que Selenium, igual que con Selenium, sería lo recomendable porque te da la posibilidad de entender qué es un caso de prueba, cuáles son las casuísticas y todo este tipo de información. Entonces, sí sería bueno que tuvieras conocimiento de QA. ¿Se puede automatizar pruebas de API? Sí. Yo recientemente he levantado un proyecto de automatización de API y sí resulta muy bueno utilizar Cypress, aunque no para pruebas de rendimiento, pero sí por lo menos pruebas para probar los requests, ¿no? O sea, pruebas normales que podrías hacer con Postman, puedes utilizarlo en Selenium. Ahora quiero abrir los micrófonos y creo que tenemos 10 minutos para todas las preguntas
que ustedes quieran hacer y conversar, ¿no? Ya yo hasta acá, bueno, creo que hay una más. A ver, una más. Bueno, sí, una pequeña introducción a Cypress y nada, está todas mis redes sociales, mi LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, todo me consiguen como Hubs402. Ahora sí quiero escucharlos y saber si... Jonathan tiene la mano levantada desde hace rato. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas. Una es si dentro de un describe se le puede colocar un condicional, ¿no? En el sentido de que el mismo describe, si falla, ¿verdad? Obviamente entra en el condicional. Y si no falla, continúa la prueba, ¿no? Esa es una de mis preguntas. Sí, sí se puede. Ok. Pero la pregunta real sería, ¿está bien tu prueba? O sea, si falla, tú deberías de tener un caso de prueba en caso de que falle y un caso de prueba en que no. ¿O qué esperas? ¿O es incierto la respuesta? O sea, es incierto es incierta la prueba, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué quiero utilizar un if? Sería la pregunta. Ok. Claro, Sí se puede, ajá. pero por ejemplo, hay casos, una de las cosas que dice Cypress es el tema de lo asíncrono. O sea, tú por ejemplo dices, quiero saber si la página ya cargó. Eh, si, o sea, tú haces la validación, posiblemente tu validación se ejecute antes de que la página termine de cargar y te dé un falso positivo. A la ruta que tengo que entrar al pop-up. Entonces, si hay unos pasos previos, yo prefiero utilizar los comandos en la carpeta commands, darle toda la serie de instrucciones que yo necesito para llegar a ese pop-up y hacer las pruebas exclusivamente o toda la casuística, todos los hits y todos los describe, hacerlos sobre ese pop-up. Entonces pondría, en mi caso de prueba, probando el pop-up, ¿no? O sea, ya probé el formulario, ahora voy a probar el pop-up. Si llegas al mismo punto, pero cuando tú generas un informe, tú vas a tener el informe detallado de tus casos de prueba sobre el formulario y otro informe detallado sobre ese pop-up. O sea, o sea, no sé realmente cómo se abre el pop-up, si se abre un pop-up, si te embebe una página dentro del formulario, si te abre un tab, pero yo utilizaría ese método, ¿no? O sea, yo utilizaría primero probar todo lo que puedo probar de un lado y cuando me abra el pop-up, probarlo, hacer todas mis funciones y luego probar solamente ese pedazo que de una u otra forma te hace falta probar, ¿no? Ok, ok, ya, gracias. Si alguien más tiene alguna duda, pregunta, es el momento. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado muchísimo la presentación. Yo también un poco nervioso, pero la disfruté muchísimo. Gracias por el tiempo, por haberse quedado hasta el final. Eh, y quiero, bueno, posiblemente esté preparando un material para subirlo ya un poco más pulido, sin tanto ruido de fondo, al, a mi canal de YouTube. Ah, por ahí, no había visto el chat, acá hay un chat. No sé si hice ejemplo. Hice el ejemplo, sentía también como el primero del mundo para los que no saben mucho de programación. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, la intención con esto es que los que no saben de programación se animen al tema de la automatización. Hay mucha gente haciendo testing manual y una de las cosas que escuchaba hubo una conferencia hace poco, for Geek, en el For Geek 2021, había una chica especialista en automatización
y estoy totalmente de acuerdo con ella. Los automatizadores manuales no van a desaparecer, no van a dejar de existir. Pero ¿qué va a pasar? Que van a pedir automatizadores con un plus, con un adicional, o quizás se le va a hacer un poquito, o sea, póngalo esto en contexto, ¿no? Un automatizador manual de toda una vida y de toda una década de experiencia contra un automatizador manual que se esforzó y se dedicó y se tomó su tiempo a aprender a automatizar. El que aprendió a automatizar va a tener un plus, va a tener un adicional, va a tener un conocimiento extra que les va a servir muchísimo, va a tener una relación más directa con los programadores, va a poder agilizar su trabajo, va a poder crear sus casos de pruebas automatizados y poder incluso ganar tiempo en las pruebas. Entonces, chicos, nada, mi recomendación es, si son automatizados, son tester manuales, intenten aprender un poquito Selenium. Yo les recomendaría estas herramientas que son mucho más prácticas, mucho más simples, que no requieren tanto esfuerzo en conocimiento como lo es Cypress. A los que manejan Cypress, nada, tenemos una comunidad abierta. Yo manejo una comunidad de Cypress, lo voy a estar compartiendo por el grupo de Full Testing Lab 2, que fueron los que me invitaron, y muchísimas gracias a ellos por darme la oportunidad de dirigirme a su público. Por ahí había levantado alguien la mano, no, no logré ver, pero la bajo rapidito. Yo. Allá. Una última pregunta, Jesús. Comentaste en el curso, ¿verdad? Que se conectaba a base de datos. Cuando se conecta a la base de datos, tú pones tu sentencia SQL en el código donde tú mostraste y ya, o sea, ahí ya la solicitud a base de datos, o sea, hace el query, lo ejecuta y trae la información. Sí, Ok, ya. O sea, tú Gracias. tienes la posibilidad de personalizar dentro del plugin cómo realmente quieres hacer la consulta a la base de datos. Yo justamente lo tengo como tú lo has planteado, que yo pongo el query y cuando se ejecuta ese pedacito de código hace la consulta. Hice uno aprendiendo, lo hice mucho más como estático. O sea, ya yo consultaba y simplemente le pasaba el parámetro. Búscame el usuario con el ID tal y me daba el resultado. Pero luego dije, pero yo quiero hacerlo más dinámico. Yo no solamente quiero buscar siempre usuarios, quiero buscar ventas, quiero buscar, no sé, el producto, quiero buscar otras cosas y no quiero estar escribiendo una función para cada cosa. Entonces se puede hacer justamente eso, que puedas pasar el query y buscar directamente eso. Chicos, creo que Gracias. ya se nos acabó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Estoy muy complacido por esta oportunidad y por ustedes, ¿no? Como les dije, estamos en una comunidad de Cypress que está comenzando, pero ahí estoy dando lo mejor de mí. Cualquier duda la respondemos. Tenemos esa política de poder intentar ayudar lo más rápido posible con cualquier duda que sea sobre Cypress. Y justamente por eso, porque solamente sobre Cypress, creemos que podamos darle un buen soporte. Súper, súper. Gracias, Jesús, por este tiempo que has podido compartir tu conocimiento. La verdad que ha sido de suma importancia para nosotros. Vamos a tratar de que quede grabado este video en YouTube, en el canal de YouTube. Tuve unos 10 segundos de interferencia en la conexión, pero espero que no se haya interrumpido la grabación. Nada, agradecerte, Jesús, por este tiempo. Esperamos que haya una segunda parte. No sé, chicos, ¿quieren una segunda parte? Me parece que sí, ¿verdad? Los veo ahí con curiosidad y bueno, gracias a todos por haberse conectado. Saludos a todos y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, chao. Adiós, chicos, bye.